Saludos. Vamos a hacer una crítica a una frase que Pedro Sánchez dijo hace pocas fechas. Y en concreto fue que no se puede pactar con aquellos que quieren destruir la unidad de Europa. Claro, esto realmente choca bastante con respecto a cómo gobierna España, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta que lo que Pedro Sánchez está afirmando es un fantasma, una entelequia, algo que no existe, porque la unidad de Europa no existe en absoluto, nunca ha existido, y entonces aquí lo que hace es transitar caminos auténticamente fantasmales y metafísicos totalmente, ¿no? Y digo que contrasta porque él parece más empeñado en defender lo que no existe que en defender lo que existe, que es España precisamente. ¿Y por qué digo eso? Porque él sí pacta con los separatistas y con los que quieren destruir la unidad de España. Él sí, y no solo que pacte, sino que les da privilegios, les amnistía. Entonces, claro, este tipo de imbecilidad, este tipo de delirio, de respetar más aquello que no existe que lo que existe, pues tiene una única finalidad, que es poner a España al servicio de una utopía, de una fantasía, como es Europa, ¿no? Disolverla poco a poco y esto, es decir, este es el plan que tiene este personaje, ¿no? Porque claro, a mí me ha extrañado que lo que debería decir en España lo dice en Europa ante algo que no existe y que es un fantasma, porque eso es una tontería absoluta. Pero bueno, tampoco está muy alejado de las bobadas que defienden, pues como que un hombre es una mujer simplemente porque se siente así, porque se autoproclama mujer o porque lo quiere, ¿no? Es decir, entonces este tipo de bobadas, este tipo de delirios diarios y constantes que están infectando a todo el mundo, ¿no? Pues esto es realmente, no es decadente y cochambroso, vamos. Porque claro, la, la Europa real y empírica, podríamos decir, pues es otra muy distinta. Claro, esto es muy distinto, ¿no? Sería más bien un enclave geográfico compuesto por una serie de estados enfrentados entre sí, con intereses muy contrapuestos, con geopolíticas diferentes, con unas realidades y unos problemas que jamás reconocerán como propios otros países, porque de esto se trata una unidad política, precisamente. Y claro, pues que tampoco nos engañemos. El futuro de los alemanes pues le importa un pimiento a los italianos. Y a los alemanes pues les importará un pimiento el futuro de los noruegos. Y a los noruegos les importa un pimiento el futuro de los griegos. Y esta es la realidad. Y aquí quieren hacer un encaje de algo que es imposible. Porque la figura política del Estado ya está mediando y pues reinando en el panorama y como única entidad política real. Y de ahí su dialéctica constante entre unos estados y otros. Y esto es Europa. Esto es Europa. Y en concreto, pues podríamos aplicarle el término biocenosis, que no es otra cosa que un hábitat o una población de especies distintas enfrentadas entre sí y en lucha por la vida, que esto es Europa. Entonces, pues a ver, tres ejemplos. Dos ejemplos recientes, por ejemplo, como en la reciente crisis energética, los constantes sabotajes y negativas de Francia para poder darle algún tipo de viabilidad energética a Alemania. Esto lo hemos visto hace 4 días. Y claro, ¿qué decir de la voladura de Nord Stream? Pues que tres países europeos en coordinación con Estados Unidos pues volaron un gasoducto alemán. Así de simple y sencillo. Entre ellos Noruega, Países Bajos y Polonia. Y claro, pues estos son dos ejemplos recientes, pero es que si nos remontamos al año 1991 vamos a ver la apoteosis de esto que es Europa. Y efectivamente, me refiero a la destrucción de Yugoslavia. Una destrucción, pues, monitoreada desde fuera, provocada, a golpe de sanciones económicas, primeramente para empezar a desestabilizar el país seriamente, políticos lanzando soflamas y avivando los odios interétnicos, políticos que tenían contactos con otros políticos en el exterior y en el extranjero. Y claro, cuando uno ve esto, pues dice, bueno, coño, pues esto es, claro, esto es Europa, esta es la Europa de siempre, la que siempre ha sido.
Y entonces, claro, ¿quién estaba detrás de la destrucción de Yugoslavia? Pues Alemania, obviamente. Alemania, que fue el Estado que ya tenía pactado con Eslovenia la proclamación de su supuesta soberanía o de la soberanía, la proclamación del Estado esloveno y por consiguiente la secesión de Yugoslavia. Entonces esto se vio muy claro, porque claro, Alemania, después de la caída de la Unión Soviética y su propia reunificación, pues tenía necesidades expansionistas como imperio diapolítico europeo. Y entonces, claro, esto, los que tenemos ya cierta edad y hemos visto ya muchas cosas en Europa, pues estos músicas celestiales de Pedro Sánchez, pues no, nos dan ganas de reír, y si no fuera tan trágico, porque hay gente que realmente se cree estas cosas. Y claro, el creerse estas cosas implica ir minando la unidad de España, su realidad histórica, como he dicho antes. Entonces, ¿qué panorama tenemos actualmente en Europa? Pues hombre, si mis cálculos no están desacertados, pues todo este tinglado se caerá al suelo porque está explotando. Diariamente vemos que está explotando, que esto no se sostiene. Y entonces, pues Europa volverá a ser el mismo continente belicoso de siempre. Y máxime teniendo en cuenta que va a estar atravesado por intereses de tres imperios: Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, claro, aquí hay intereses contrapuestos entre unos estados y otros, y cuando los imperios tienen intereses contrapuestos, pues se produce la guerra entre terceros. Y esto es lo que yo creo que es Europa, a lo que va Europa, y en definitiva, pues a las guerras que siempre se han visto en este continente. Y si antes he puesto el ejemplo de Yugoslavia, es porque creo que después del hundimiento de la Unión Europea sí que surgirán realmente planes o reconocimientos con respecto a las secesiones que se den en otros estados. Si esto de momento no se había producido, es porque la Unión Europea, más o menos tenía que guardar las formas, puesto que problemas de secesión tienen muchos países europeos. Pero una vez que la Unión Europea se caiga, o esta estructura de euroburócratas pues se derrumbe, pues vamos a volver a la Europa que siempre hemos conocido. Y esto es lo que yo creo.